parte de su semblanza curricular, que es muy amplia, y en ese sentido, bueno, pues va la lectura. La doctora Mónica Quijano Velasco es directora de Educación para la Igualdad en la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM. Es doctora en Letras Francesas por la Universidad Vicence Saint-Denis y licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM. Profesora titular B definitiva de tiempo completo en el Colegio de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras UNAM. Ella forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Sus áreas de trabajo, tanto en docencia como en investigación, son teoría literaria latinoamericana, literatura iberoamericana, pensamiento decolonial y feminista en América Latina, y género y educación. Fue coordinadora del Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas del año 2014 al 2016. Ya fue integrante del grupo de expertas que redactó en documento Transformaciones Institucionales para la Igualdad de Género y la Atención en Violencia de Género en la UNAM. Ha publicado 2 libros de autoría personal y ya coordinado otros 3 más. Cuenta con 23 publicaciones especializadas arbitradas a nivel nacional e internacional y es coautora de 3 libros de texto para la educación básica a nivel secundaria. Fundadora y miembro del Consejo Editorial de Revista Común, en la cual colabora con una columna mensual sobre género e izquierda desde una perspectiva feminista. Y sin más, pues nuevamente, doctora Mónica Quijano, muchas gracias por aceptar esta invitación. De verdad que todo lo que nos aportes en esta sesión será para fortalecer el trabajo del profesorado y en ese sentido, bueno, pues te damos el uso de la voz. Muchísimas gracias. Pues antes que nada, muy buenos días, tengan todas, todos, todes. Les agradezco también yo muchísimo esta invitación de poder pues compartir este espacio, un espacio de reflexión con ustedes. Pues la invitación que me hicieron fue pues charlar sobre currículo oculto y docencia, que bueno, es un tema importantísimo justo. Y bueno, yo lo voy a enmarcar, digamos, en una reflexión de por qué es importante que incorporemos la perspectiva de género en nuestra práctica docente, pues con el fin de crear espacios y relaciones igualitarias, incluyentes y libres de violencia, pues en nuestras interacciones con el estudiantado, en nuestro día a día. Entonces, bueno, voy a permitirme compartirles una pequeña presentación porque siempre es mejor así. Déjenme la planto por acá. Ay, la estoy haciendo grande, creo que ya se ve, ¿verdad? Sí, doctora, la vemos muy bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues lo primero que hay que tomar en cuenta es que pues las instituciones educativas, las universidades, como ustedes lo saben, pues no son espacios neutros, ¿no? Aunque a lo largo del tiempo, la manera en que pues se han construido discursivamente, ¿no? Estos espacios educativos, las universidades, pues nos autopintamos como espacios neutros, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, pues en este discurso de la objetividad del conocimiento científico. Pero claro, esto no es así en realidad, ¿no? Las instituciones educativas pues son lugares donde las diferentes interacciones pues se dan a partir de las visiones, de las valoraciones, de las creencias y de los prejuicios que existen en la cultura, ¿no? Y pues como sabemos, desafortunadamente, pues seguimos viviendo en una cultura mayoritariamente patriarcal y machista, ¿no? Porque además también es importante, si lo ponemos en una perspectiva histórica, pues considerar que nuestras universidades son herencias de un modelo, pues en donde se negaba a las mujeres el derecho a la educación, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, en territorios americanos, pues el caso de Sor Juana Inés de la Cruz. Y claro, justo las primeras movimientos de mujeres, las primeras movimientos feministas, que son pues estos movimientos de mujeres organizadas políticamente durante el siglo XIX, pues van a tener como 2 grandes focos de lucha, ¿no? Uno, por supuesto, el derecho al voto,
Y el otro es el derecho a una educación integral, ¿no? Por ejemplo, en México, las mujeres buscaron formalmente ingresar a la educación preparatoria a partir del año de 1885, por esta no fue posible hasta 1893, ¿no? Entonces, digamos que es hasta fines del siglo pasado que las mujeres pudieron tener acceso a la universidad. Pero claro, también este acceso pues se fue haciendo lentamente, ¿no? Hacia 1950, por ejemplo, casi el 90% de los estudiantes matriculados en la universidad eran varones. Y ya va a ser hacia la década, digamos, de los 70 y de los 80 del siglo pasado. O sea, la verdad es que en la larga historia de la educación, pues es un periodo bastante breve, que las mujeres empiezan ya a ocupar el 23% de las matrículas y la paridad de ingreso a la matrícula universitaria se logra hasta fines de la década de los 90. Otra manera en la que se manifiestan, por ejemplo, las desigualdades al interior de las instituciones educativas, y pues la UNAM no está exenta de ella, es lo que se denomina también la segregación vertical, ¿no? Y esta segregación pues alude a las dificultades a las que se enfrentan las mujeres para ocupar puestos de toma de decisiones. Y esto se va haciendo visible en la disminución de proporción de mujeres que ascienden dentro de las estructuras jerárquicas, ¿no? De modo que su participación en estos puestos de tomas de decisiones es mínima en comparación a los varones, además teniendo en cuenta la cantidad de mujeres que participan activamente en la vida académica, ¿no? De su nivel de formación y su preparación profesional, ¿no? Es lo que se conoce con la metáfora del techo de cristal, pero aquí pues sí, yo les pongo techo, paredes, luego a veces el techo no es de cristal sino de cemento, ¿no? A veces las escaleras se rompen, a veces también los pisos son pegajosos, ¿no? Veamos, por ejemplo, cómo se da esto al interior de la UNAM. Yo nada más voy a poner algunos ejemplos muy generales, ¿no? Fíjense aquí, en distribución de direcciones, o sea, de personas que están en direcciones por sexo en las entidades académicas, fíjense. Cómo está justamente distribuida la cantidad de mujeres y la cantidad de hombres, pues sí, o sea, todavía podemos ver que el 62.26% de los puestos directivos los ocupan varones, a diferencia, digo, con respecto al 37.74% de mujeres, ¿no? Aquí está la distribución también, digo, pues en facultades, FESES, escuelas, la coordinación de humanidades, la coordinación de investigación científica y el bachillerato. Fíjense, aquí también es interesante ver que a medida en que van ascendiendo, digamos, ya los niveles académicos, empieza a aparecer esta brecha, ¿no? Esto que denominamos la brecha de género. Por ejemplo, miren, si se fijan en técnicos académicos, en el puesto de técnico académico asociado y titular, es más o menos parejo, ¿no? Pero fíjense, aquí, si nos vamos con profesores de carrera titular, aquí ya empieza a notarse más la brecha, pero si nos vamos o sea, con el puesto de investigadores, investigadoras, fíjense, investigadores titulares, ya vemos esta brecha de género muchísimo más amplia, ¿no? Aquí seguimos lo mismo, fíjense en el SNI, ¿no? En candidatura todavía está más o menos pareja, nivel 1, pero fíjense, a medida que va aumentando el nivel del SNI, aumenta impresionantemente la brecha, ¿no? La brecha de género. Si se fijan, nivel SNI 3, ya estamos hablando del 73% contra el 27%, ¿no? Y si nos vamos a las emeritazgos, pues fíjense la brecha enorme, ¿no? O sea, el 78% de los emeritazgos del SNI son varones contra el 21, bueno, el 21.5% de mujeres, ¿no? Claro, ¿por qué será esto, no? Pues, por supuesto, no es porque las mujeres seamos menos capaces o tengamos menor capacidad organizativa y de liderazgo, y mucho menos porque tenemos menor capacidad, digamos, intelectual, ¿no?
sino que justamente es lo que se conoce, como les decía hace ratito, por techo de cristal, que es una metáfora para visibilizar aquellos mecanismos sutiles de discriminación que van obstaculizando el desarrollo profesional de las mujeres, limitando y marcando un tope que a veces es difícil de sobrepasar. Y claro, estas barreras no son siempre explícitas ni evidentes, por lo que superarlas, ¿no? Ya a nivel, o sea, en términos de políticas institucionales, pues se convierte en algo complejo, ¿no? Porque en la mayoría de los casos, estas brechas, ¿no? Son producto de lo que se conoce como la división sexual del trabajo, porque, claro, históricamente y tradicionalmente a las mujeres les ha correspondido estar a cargo de las tareas domésticas y de cuidados de los hijos, de las hijas, de familiares mayores o personas que tienen enfermedades. Y claro, esto también, pues, y eso se ha sido estudiado en diferentes ámbitos laborales, pues eso va frenando también el desarrollo profesional de las mujeres, ¿no? Y a diferencia, los varones pueden desarrollar su vida profesional sin muchos de estos obstáculos porque también, por lo general, no se involucran, ¿no? En las tareas domésticas de cuidados, es decir, no hay una corresponsabilidad en las tareas domésticas de cuidado y eso es un factor importantísimo que nos permite también identificar por qué se dan estas brechas y estos sesgos de género, ¿no? Digo, estos son solo unos ejemplos de las desigualdades estructurales que se dan bueno, en cualquier espacio laboral, pero también en nuestros espacios académicos, ¿no? Y que están derivadas también de lo que conocemos por androcentrismo, ¿no? Y cómo este androcentrismo, pues, sigue atravesando a las universidades, ¿no? Muy brevemente, les recuerdo que cuando nos referimos al androcentrismo, sobre todo en los espacios académicos, pues además de las desigualdades latentes que están en la base de las violencias por razones de género, pues también podemos identificar que los saberes disciplinarios pues se han construido a lo largo del tiempo pues desde una perspectiva masculina, ¿no? Y esto implica que lo masculino, que el hombre, pues ha sido tomado como medida de todas las cosas y como representación global de la humanidad, lo cual ha invisibilizado y muchas veces incluso borrado la realidad, las experiencias, las aportaciones de las mujeres, ¿no? Ahora, claro, una parte importante de las acciones que ha emprendido el feminismo académico, ¿no? O sea, desde Simone de Beauvoir hasta Rosario Castellanos, ¿no? Que empezaron a reflexionar esto, pues desde la década de 1950. En nuestra universidad, pues obviamente también entre las pioneras están Graciela Hierro, que aquí está también su foto, y Alaí de Fopa. También recordemos el activismo de los grupos feministas de la década de los 70, el activismo académico, ¿no? Como el GAMU, que fue el Grupo Autónomo de Mujeres Organizadas, pues muchos de estos movimientos que se gestan al interior de las universidades, pues buscan hacer visible este androcentrismo en las distintas áreas de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, pues yo les hablo desde mi campo disciplinario del saber, o sea, la crítica literaria feminista pues va a mostrar cómo los grandes textos fundadores de las historias y de las genealogías literarias, pues cómo van a representar a las mujeres. Pero también se van a preguntar, por ejemplo, sobre las condiciones materiales de la posibilidad de que las mujeres pudieran dedicarse a la vida intelectual, ¿no? Sobre todo en épocas pasadas, por ejemplo, en los siglos XVIII, XIX, y también se van a preguntar sobre la especificidad de la escritura de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, la lingüística feminista pues va a interrogar los vínculos entre lengua y sociedad para analizar cómo el uso del lenguaje pues puede producir y reproducir desigualdades basadas en género, ¿no? En las áreas de las matemáticas, de las ingenierías, de las ciencias básicas, también se ha interrogado por ejemplo, la poca participación de las mujeres en estas áreas de conocimiento, ¿no? Y pues muchas feministas que han pensado estas relaciones al interior de la universidad y al interior de la academia, pues también han luchado porque se reconozca el trabajo de las mujeres para que no solo en la educación formal, sino también en los planes y programas de estudio, pues se interroguen estas brechas, sesgos y desigualdades de género, pues al interior
de los propios campos disciplinarios. Entonces, claro, el feminismo universitario ha mostrado cómo la forma en que producimos conocimiento, así como las dinámicas académicas de formación, de investigación, de evaluación, de reconocimiento, entre otras, pues están basadas en las experiencias y en las necesidades de los hombres, es decir, se construyen desde un punto de vista androcéntrico. Y esto implica que el espacio escolar pues se vuelva un campo instaurador de diferencias, ¿no? ¿Y cómo las instaura? Pues mediante mecanismos de clasificación, de ordenamiento, de jerarquización, y esto va determinando, claro, al interior de los espacios educativos, pues las posibilidades de cada persona, ¿no? En los espacios educativos, estos mecanismos de clasificación pues van a operar a través del lenguaje, a través de las teorías pedagógicas, de la normatividad, de los reglamentos, de los lineamientos curriculares y también en las prácticas cotidianas que se van instituyendo a través de acciones y de códigos que, claro, el problema es que se naturalizan, ¿no? O sea, ni siquiera nos interrogamos sobre esos códigos, ¿no? Nos parecen naturales. Es decir, las instituciones educativas van a reproducir la lógica cultural del orden de género a nivel estructural, ¿no? Y claro, además de estos elementos formales, pues van a existir otras formas más implícitas en las que se reproduce este orden. Y aquí entra esta cita que yo pongo de Araceli Mingo, que también es una académica del ISUE, que seguramente algunos de ustedes conocerán bien, que ha trabajado, que lleva muchos años trabajando el tema de la igualdad de género en la educación, en los espacios educativos. Y miren, les pongo esta cita que me parece que recoge bien este tema, que nos va a permitir como ya adentrarnos al tema específico del que vamos a hablar hoy, que es del currículo oculto, ¿no? Dice Araceli, la recreación del orden de género en los centros educativos se da de múltiples maneras, ¿no? Por ejemplo, por medio de las visiones y expectativas diferenciadas acerca del estudiantado, en tanto hombres o mujeres, y del trato acorde que se da a unos y a otras, de las interrelaciones entre docentes y estudiantes y entre el alumnado mismo, o sea, entre pares, del lenguaje, las imágenes y metáforas que se utilizan, de lo que se enseña y lo que no se enseña, de la forma en que se distribuyen y ocupan los espacios, de lo que se castiga o no se castiga, de los modelos de masculinidad y feminidad que se promueven y utilizan para sancionar el comportamiento correcto o incorrecto de las personas. Es decir, las universidades, ¿no? Que es además donde estamos formando a personas que serán pues las y los futuros profesionistas de las distintas disciplinas, van a producir y reproducir este orden, el cual, digamos, no solo no es ajeno a este espacio, sino que históricamente ha fomentado la desigualdad. Ahora bien, estas prácticas, que son prácticas de regulación social y producción de pensamiento propias, no los podemos separar. Me voy ahora a trabajar específicamente con el currículo oculto. Bueno, el currículo oculto, ¿no? Va a involucrar aspectos como los estilos de enseñanza, el uso del lenguaje, la utilización del espacio, las expectativas que como docentes tenemos sobre les estudiantes y también las formas como interactuamos con el estudiantado, ¿no? Tanto dentro como fuera del aula. Entonces, implica, ¿no? Todos estos conocimientos, destrezas, actitudes, valores que vamos adquiriendo mediante la participación de procesos de enseñanza-aprendizaje en todas las interacciones que suceden en el aula, yo también diría que fuera de ella, que no se van a hacer explícitos como objetivos de aprendizaje en el currículo formal, ¿no? Y por supuesto, digo, el currículo oculto puede abordar distintos aspectos, ¿no? O sea, puede haber un currículo oculto de clase, un currículo oculto de etnicidad, de adultocentrismo, o sea, de verdad puede ser muy amplio. Y por supuesto que también hay un currículo oculto de género, que va a consistir a su vez, pues, en esta serie de supuestos, de valoraciones, de códigos, de normas, de ideas, pues sí, de prejuicios, ¿no? De conceptos, de creencias, de relaciones de poder, de roles, ¿no? Que van a estar reforzando la discriminación de las mujeres y en lo que se considera femenino, y también, digamos, de toda
de todas las personas que no se ajustan, digamos, a los mandatos de género tradicionales. Y aquí pues entrarían, obviamente, todas las personas de las diversidades sexogenéricas y las disidencias. Ahora, justo, aquí a mí me gustaría tomar prestado, ¿no? Este término de microinequidades que se dan en el aula, que es un término que propuso Berenice Sander, que es una académica norteamericana que en la década de los 90 hizo un trabajo de campo muy amplio en los espacios educativos de Estados Unidos, pero donde fue a las instituciones educativas justamente a ver cómo se daban estas interrelaciones en el aula y cómo estas interrelaciones pues producían lo que ella denomina microinequidades, que Sandler define como el trato que reciben las personas a través de estas pequeñas inequidades que se pueden reflejar en diferencias por género, por etnicidad, por edad, ¿no? Que era lo que les comentaba, o otra condición diferente o ajena, ¿no? Ahora, el problema es que estos comportamientos que son como muy cotidianos, que se están produciendo todo el tiempo en las interacciones en el aula, que son pequeños y que están naturalizados, de ahí el concepto de micro, ¿no? No por, digamos, no por disminuir su importancia, sino por ver que opera como a un nivel micro, ¿no? Así como, pues como los virus, ¿no? Después de nuestra experiencia de la pandemia, ya sabemos que lo micro, no por ser micro, es menos grave y peligroso, ¿no? Pero porque justo como estos comportamientos se dan en la cotidianidad, pues si no los advertimos, ¿no? Pues pueden irse acumulando, generando un efecto dañino en quien los está padeciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque debilitan la autoestima, la confianza, la aspiración y la participación de las personas que padecen estas microinequidades. Ahora, estas microinequidades que se dan por razones de género, pues también las podemos conocer por el nombre de micromachismos o machismos cotidianos y que, por supuesto, pues aparecen en el ámbito escolar, ¿no? Yo lo que les voy a presentar aquí en unas tablitas justo son estas microinequidades y micromachismos que aparecen en el aula, que identifica Berenice Sander y que están, que ella describe, ¿no? Con detalle en un artículo que está en inglés, que es que se llama como The Chill Factor. Creo que luego les pongo la diferencia del enlace, no está traducido desafortunadamente, pero bueno, estas microinequidades y estos micromachismos, pues el problema es que abonan a la construcción de un ambiente hostil que va generando las condiciones pues para la realización de actos de violencia de mayor gravedad, ¿no? Entonces, aquí es súper importante porque, como les digo, pueden ser actos tan cotidianos, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta de ellos, ¿no? Porque se encuentran normalizados en nuestra cultura escolar, pero que, claro, están formando parte de este continuum de violencia que viven las mujeres y que viven las personas con identidades de género no hegemónicas en el marco de este sistema patriarcal que pues también opera al interior de nuestros espacios universitarios, ¿no? Entonces, de acuerdo con este trabajo de Berenice Sander, que como les digo, lo que hizo fue como documentar estas múltiples formas que dan un trato de diferenciado a estudiantes, y ella sobre todo se concentra en las diferencias de sexo-género, pues aquí estas son algunas de las microinequidades que, como les digo, documentó Berenice Sander, ¿no? Y que ella también tiene pues una clasificación, las va clasificando. Por ejemplo, algunos ejemplos de estas microinequidades son hacer preguntas fáciles a las mujeres, mientras que a los hombres se les hace cuestionamientos más difíciles, que requieren pensamiento crítico, ¿no? Dudar el trabajo y los logros de las mujeres, referirse a los varones como hombres, mientras que a las mujeres las llamamos niñas o chicas, ¿no? Lo que implica pues eso, o sea, las estamos infantilizando, y aquí me gustaría como hacer un pequeño paréntesis, ¿no? O sea, obviamente utilizamos un lenguaje afectivo también cuando nos referimos a nuestras estudiantes, ¿no? Y les podemos decir chicas también y todo. Lo que es muy importante, creo aquí,
No es tanto como reprimir estas expresiones de afecto, ¿no? Les podemos seguir diciendo chicas a nuestras estudiantes y saludarlas de hola chicas, ¿cómo están? Pero el problema es cuando hacemos una diferenciación en un mismo contexto y entonces a los varones les llamamos jóvenes y a las chicas niñas, ¿no? O sea, el problema, porque aquí sí estamos estableciendo una comparación. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho que en los procesos de conflictos con las estudiantes organizadas en distintos espacios educativos, siempre se les suele, como decir, las niñas, ¿no? Esas niñas que no saben nada. Y con eso estamos como minimizando su valor como actoras políticas, ¿no? Entonces las estamos infantilizando. O sea, es en ese tipo de contextos en donde tenemos que cuidar el uso de nuestro lenguaje al referirnos a las estudiantes, ¿no? Otro tipo de microinequidades tiene que ver que también se da mucho de juzgar a las mujeres por su apariencia física, ¿no? Degradar a aquellas que no son atractivas bajo los parámetros masculinos o las que están más masculinizadas. Otro tipo que tiene que ver con la influencia de estereotipos internalizados es asignar tareas al grupo según los roles y estereotipos de género, ¿no? O sea, por ejemplo, eso se da mucho, ¿no? Que ay, a las mujeres, ay, tú que tienes tan bonita letra, ¿no? O sea, toma los apuntes. Y ya, y en general, pues las mujeres luego son las que hacen los PowerPoints, pero los varones son los que exponen frente a grupo, ¿no? Otra cosa que pasa mucho en nuestros espacios, ¿no? También, no solo a nivel estudiantil, sino también en nuestros espacios docentes o con el personal administrativo, es si hay un festejo, son generalmente las mujeres las que recortan el pastel, sirven el café, ¿no? Y los compañeros varones pues están sentados recibiendo ahí las atenciones. Prestar más atención y con ello gesticular, asentir, tener mayor contacto visual con los hombres que con las mujeres cuando hablan, responder a los varones con comentarios adicionales, asesorías y preguntas, mientras que a las mujeres se les dice, ah, sí, muy bien tu participación, ¿no? Llamar por su nombre a los varones con más frecuencia, esperar más a un hombre cuando responde una pregunta que a una mujer antes de pasar a otra persona. Como les digo, son sutiles las diferencias de trato. Utilizar formas de cortesía para cambiar el enfoque de las actividades intelectuales al comportamiento social, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, me gusta ver la cara sonriente de las niñas o, ay, las niñas cuando se portan tan bien, ¿no? A veces tenemos como una actitud excesivamente amable o paternalista al tratar de ayudar a las estudiantes mujeres, ¿no? Pero con eso otra vez las estamos infantilizando. O sea, creo que muchas veces involuntariamente solemos infantilizar a las estudiantes mujeres, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado con estas formas de infantilización, ¿no? Bueno, por supuesto aquí ya si pueden ver aquí en esta lámina, pues el tema de los machismos cotidianos ya son más graves, ¿no? O sea, relacionarse con mujeres de manera sexualizada, ¿no? O sea, como dar opiniones sobre la apariencia y los atributos físicos de las estudiantes, utilizar chistes, ¿no? Para hacerlo, eso es terrible, ¿no? Devaluar o ignorar los comentarios hechos por mujeres poco femeninas o por personas con identidades de género no normativas, ¿no? Obviamente usar cualquier tipo de expresión de forma peyorativa para referirnos a las identidades sexogenéricas de las personas, ¿no? Por ejemplo, tomar a la ligera el acoso, las agresiones sexuales, las violencias que se realizan contra las mujeres. Por ejemplo, disuadir a mujeres de realizar investigaciones sobre cuestiones que tengan que ver con la mujer, ¿no? Ya hay en proyectos de investigación, en asesorías de tesis. Hacer comentarios negativos sobre las mujeres que están interesadas en problemas de las mujeres o que protestan contra el sexismo, o sea, todo el tipo de comentarios que oímos pues constantemente contra las estudiantes que están haciendo protestas, ¿no? Hacer comentarios, bueno, sexistas en general sobre las mujeres, utilizar chistes machistas, participar con lenguaje corporal o comportamiento negativo con respecto a las mujeres, por ejemplo, poner los ojos en blanco cuando una compañera está participando, ¿no? Estos, como les digo, son algunos de los ejemplos de micromachismos que como les digo, documentó muy claramente Berenice Sandler en un trabajo de campo, ¿no? O sea, en un trabajo de observación, de ver cómo se dan las interacciones en el aula, ¿no? A esos niveles. Ahora, claro, todas estas actitudes
pues es muy importante, uno, que o sea, que nos interroguemos si las estamos de alguna manera reproduciendo. El reconocimiento es lo primero que tenemos que hacer y obviamente después, pues dejar de hacerlas, ¿no? Porque son violencias, ¿no? O sea, estas microinequidades forman parte de las violencias, aunque no lo hagamos de manera consciente, porque tienen un efecto dañino en las personas, ¿no? En este caso, en las o les estudiantes menoscaban su autoestima y además van a sentar las bases pues para un trato diferenciado y desigual entre hombres y mujeres, ¿no? Y muchas veces, muchas de ellas, o sea, si la incomodidad de la compañera o del compañero es tal que muchas veces incluso pues se retiran de los espacios educativos y entonces ahí pues es todavía más grave porque estamos violando su derecho humano a la educación, ¿no? Entonces, de verdad, los efectos que pueden tener las violencias de género, no solamente el acoso sexual, que obviamente es una de las violencias más graves y más visibles, sino también todas estas microinequidades que lamentablemente, si a veces incluso sin darnos cuenta podemos estar produciendo y reproduciendo en el aula, pues como les decía yo, forman parte de este continuum de la violencia por razones de género y por eso es muy, muy, muy importante que como docentes pues seamos sensibles, estemos sensibilizadas a estas situaciones pues para ir trabajando en ellas y pues obviamente pues dejar de hacerlas, ¿no? Entonces, claro, lo primero, como les decía, que podemos hacer pues es revisar nuestras prácticas como docentes, ¿no? Ver si inconscientemente estamos o no reproduciendo en el aula estas desigualdades. Entonces, pues hay que empezar por interrogar nuestro propio lugar, ¿no? Y claro, esto pues solo lo vamos a poder hacer a través de un trabajo autocrítico sobre la forma en que estoy concibiendo la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Es decir, sobre mis propias ideas y mis propias concepciones que tengo sobre la educación, sobre la docencia, sobre cuáles son las finalidades de la educación y de la docencia, justamente para poder identificar los sesgos de género que podría yo estar reproduciendo en mi práctica docente, ¿no? Y en esta parte, pues es fundamental el conocimiento de las dimensiones del currículo oculto, ¿no? Es decir, identificar justamente todas estas formas en que las desigualdades de género se están reproduciendo en los distintos elementos que intervienen en la facilitación de un proceso formativo, ¿no? Entonces, algunas preguntas, ¿no? Para nuestro autoexamen que nos podemos hacer son estas que les pongo en esta lámina, ¿no? O sea, ¿cómo puedo reconocer prácticas y elementos que propician o perpetúan la desigualdad de género en el aula, ¿no? En la práctica docente? ¿Cómo puedo ir incorporando las reflexiones referidas a situaciones de desigualdad de género que se manifiestan en nuestra sociedad dentro de mi práctica docente? Entonces, es decir, ¿cómo voy o sea, cómo voy teniendo, ¿no? Esta conciencia que los problemas de desigualdad de género no son ajenos a mi espacio, ¿no? No son ajenos a los problemas educativos, porque a veces los vemos ajenos, ¿no? Y como que decimos, bueno, pues sí, es que el problema es que pues muchas de las estudiantes o de los estudiantes pues viven en situaciones de violencia en sus propios entornos familiares, en su barrio, en su tal, ¿yo qué puedo hacer con eso? Bueno, eso también atraviesa los procesos de interacción y los procesos informativos y tenemos que empezar a ver cómo los vamos a incorporar en nuestra propia práctica docente. Bueno, ustedes supongo que digo, porque obviamente en otros espacios de la universidad, pues esto genera más resistencias. Ustedes que son, que pertenecen a la disciplina del trabajo social, pues saben lo importantísimo que es, ¿no? O sea, incorporar justamente todas estas situaciones en nuestras prácticas docentes cotidianas, ¿no? ¿Qué hago yo, ¿no? Con el fin de hacer un diagnóstico o de reconocer cuáles de estas desigualdades se reproducen o pueden reproducirse en el aula, ¿no? Tanto creo que aquí también es importante poder reconocer si estas desigualdades no se están reproduciendo en la interacción entre el propio alumnado o el propio estudiantado, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo conciencia si los compañeros varones de pronto interrumpen a sus compañeras mujeres para tratar de explicarla, o sea, el famoso man interrumping, ¿no?
la manexplicación, ¿no? O sea, de que pues la compañera dice algo y el compañero luego toma la palabra para volver a decir lo que la compañera acaba de decir, ¿no? O sea, este tipo de situaciones que también se pueden estar dando en las interacciones con el estudiantado, ¿no? Y también, pues, ¿cómo llevo a cabo una revisión personal sobre mis prácticas docentes? O sea, por ejemplo, en mi práctica docente, ¿considero al género como un factor de desigualdad? O más bien lo doy por sentado, o ni siquiera lo pienso, ¿no? Este, entonces, otro elemento que también me parece muy importante, pues es que tengamos esta actitud empática con el estudiantado, ¿no? O sea, empecemos a preguntarnos cómo se siente la otra persona, en este caso, las alumnas o los estudiantes de las diversidades y disidencias, ¿no? Lo que estoy diciendo o haciendo puede estar incomodando a alguien, ¿no? Porque claro, tener un trato igualitario y respetuoso con respecto al estudiantado, es decir, también salirnos de pronto de este adultocentrismo del que, pues, desafortunadamente también estamos inmersas e inmersos, no menoscaba nuestra legitimidad y autoridad como persona docente, ¿no? O sea, al contrario, o sea, justo poder empezar a imaginarnos una práctica docente que rompa las relaciones jerárquicas y de poder, nos va a permitir ir generando condiciones para espacios libres de violencia, ¿no? Y bueno, por supuesto que hay que empezar con el ejemplo, o sea, hay que empezar con nuestra propia manera en la cual estamos interactuando con el estudiantado para poder realmente transformar nuestros espacios. Bueno, algunos consejos, ¿no? Específicos de buenas prácticas docentes durante nuestro trabajo en clase o con nuestras relaciones, las interacciones que tenemos con el estudiantado y que, como les digo, tienen que ver con este currículo oculto de género, ¿no? O sea, por ejemplo, si tenemos cuidado de dar equitativamente la palabra a mujeres, a hombres, a diversidades sexogenéricas. O sea, por ejemplo, en nuestra clase estimulamos que realmente participen todas las personas, hacemos hincapié. Digo, yo sé que en trabajo social pues hay mayoritariamente mujeres, ¿no? Estudiando y entonces pues eso facilita, ¿no? Que haya pues bastante participación de mujeres en los espacios, ¿no? Pero a veces también, y eso también se ha estudiado en carreras feminizadas, ¿no? O sea, por ejemplo, como en enfermería, pues también hay estudios en los que se identifica que los pocos varones, ¿no? Que están en estos espacios, a veces justamente empiezan a tener lugares de privilegio, aunque la mayoría de las personas que están en estos espacios educativos sean mujeres, ¿no? Cómo retroalimentamos las participaciones, justamente cómo se reparte el trabajo cuando se hacen trabajos en equipo y en ese sentido cómo se distribuyen, ¿no? Las actividades entre equipos que se llevan a cabo, pues en su caso trabajo de campo, por ejemplo. ¿Qué ejemplos, no? ¿A qué ejemplos recurrimos en clase, no? O sea, hay que tener mucho cuidado de no estar reforzando con los ejemplos en los que recurrimos en nuestra práctica docente, de no estar reforzando roles o estereotipos de género, ¿no? Y en ese sentido, pues también hay que procurar presentar ejemplos o imágenes con diversos estilos de vida, ¿no? Que justamente rompan con roles y estereotipos de género. Entonces, eso también implica siempre pues tener reflexiones importantes con el material didáctico que utilizamos, ¿no? Si utilizamos manuales, hacemos una revisión de si nuestros manuales que utilizamos o nuestros libros de texto tienen perspectiva de género, y si no la tienen, pues a lo mejor se puede hacer una reflexión con el grupo, ¿no? Decir, bueno, este manual es importante, pero fíjense, ¿no? O sea, fíjense cómo en la manera de abordar este problema social no se está tomando en cuenta la perspectiva de género. O sea, incluso con el material que tenemos, no se trata de descartarlo de ninguna manera, porque puede ser valioso para otro tipo de elementos que tengamos que incorporar en la formación, pero siempre es bueno si de pronto estamos utilizando un manual o alguna metodología que no considera la perspectiva de género, pues abrir un espacio de reflexión con nuestro grupo, con el estudiantano, para decir, miren, fíjense, ¿no? O sea, igual en esta metodología le falta la perspectiva de género, ¿cómo la podríamos complementar con perspectiva de género? O sea, hay muchas maneras de abordar esto, ¿no? Por supuesto, como les decía hace rato, el lenguaje que utilizamos, ¿no? O sea,
utilizamos lenguaje incluyente en nuestras clases. Si no utilizamos lenguaje incluyente, nos hemos preguntado por qué, ¿no? O sea, por qué tenemos a lo mejor quizás esas resistencias, ¿no? A utilizar lenguaje incluyente. Bueno, por supuesto, una cosa también es utilizar lenguaje incluyente y otra es el lenguaje sexista, ¿no? O sea, el lenguaje sexista lo tenemos que, pero así, expulsar total y absolutamente de nuestra práctica docente, ¿no? Por supuesto, cualquier tipo de humor sexista, adiós, ¿no? O sea, ese sí no lo podemos tolerar en nuestras prácticas. También preguntarnos si a veces tenemos estas actitudes pues más protectoras o condescendientes con las estudiantes mujeres, ¿no? Bueno, obviamente en los espacios virtuales, pues es importante también que respetemos, pues que respetemos también la comunicación que estamos estableciendo con nuestro estudiantado. Digo, ahora cada vez menos estamos ya recurriendo a espacios virtuales, hemos vuelto a la presencialidad afortunadamente, pero bueno, seguramente se siguen manteniendo, ¿no? Algunos recursos electrónicos como el uso de chats. Ahí también es muy importante que esta comunicación fuera del área siempre se dé pues de manera muy institucional, que no se utilicen los chats para tratar asuntos pues personales, por supuesto también poner horarios claros, ¿no? En el uso de estos herramientas digitales que podamos estar en la interacción con el estudiantado, ¿no? Hacerlo realmente pues en horarios de clase y en horarios laborales, no estar escribiendo pues a altas horas de la noche o muy tempranito en la mañana, ¿no? Por supuesto, y esto tiene que ver, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Con las formas a la que nos referimos al estudiantado, y ahí sí, pues tener muchísimo cuidado con las personas no binarias, con las personas trans, de poder respetar el pronombre que están eligiendo para ellas, ¿no? O ellas o ellos. Por supuesto, también respetar su nombre elegido, aunque en las listas aparezca con el nombre pues, que les fue asignado al nacer. Muchas personas trans están en procesos, digamos, de cambios administrativos de sus nombres, entonces pues, a veces aparecen en las listas. Pues, hay que tener mucha sensibilidad de preguntar a nuestras estudiantes, a nuestros estudiantes, al inicio de los ciclos escolares, pues eso, ¿no? O sea, si tienen alguna preferencia, cómo quieren ser llamadas, llamados, llamades, ¿no? O sea, esto implica también, eso implica el uso de un lenguaje incluyente que respeta también, pues, la identidad de género de las personas, ¿no? Bueno, obviamente también al momento de dirigirnos a una estudiante, pues tratar de hacerlo por su nombre, ¿no? Evitar estas frases como mi amor o nena o mamacita, papacito. Yo sé que son frases que a veces utilizamos, como les digo, de manera afectiva, pero mejor utilizar los nombres de los estudiantes. Decidimos dar asesorías personalizadas. Es muy importante lo demos, que sean espacios al interior de la universidad, abiertos, nunca en salones cerrados, nunca en cubículos. Van a dar alguna asesoría en su cubículo, dejen el cubículo, que siempre o sea, haya una salida fácil por sí, él o el estudiante retirarse del espacio, pero pues de tener nuestras espacios abiertos y en espacios, ¿no? Evitar salones vacíos, como les decía. Es importante que las pláticas que entablemos con el alumnado pues se ciñan a temas académicos, ¿no? Que dejen la vida personal, de ninguna temáticas vinculadas a la vida sexual de las personas. Digo, obviamente, si hay un caso de violencia de género y se acerca una estudiante o un estudiante con ustedes, pues por supuesto que tampoco le van a... Hay que saber también con quién canalizar, ¿no? Saber muy bien, identificar muy bien en sus espacios a las personas orientadoras comunitarias. Obviamente, bueno, en su caso específico, pues tienen una unidad de género que es muy importante y que ya, pues, es de las primeras
que existen en nuestra universidad, entonces pues ya cuentan con una amplia experiencia para esto, porque a veces tenemos buena voluntad, pero como no tenemos conocimiento para a veces dar contención, podemos revictimizar a la persona. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas situaciones, sobre todo con situaciones de violencia de género, y de verdad que le podamos acompañar a nuestras estudiantes manera para evitar la situación. Por supuesto, de ninguna manera involucrarnos sexoafectivamente con estudiantes. Yo sé que esta era una práctica que antes pues se daba con más, digamos pues que estaba más aceptada, que estaba más normalizada, que estaba naturalizada, pero en estos momentos pues yo sé que son las estudiantes, los estudiantes son personas mayores de edad, pero de todas formas hay una relación jerárquica, hay relaciones de poder que se están atravesando ahí y de ninguna manera ahí estamos faltando a la ética universitaria si nos involucramos sexoafectivamente con nuestra estudiantado, ¿no? Por supuesto, también pues el uso del lenguaje incluyente y no sexista es importante, ¿no? Este uso del lenguaje incluyente y no sexista es un uso estratégico del lenguaje, ¿no? Es una, digamos, ahí sí una política de la lengua que tiene como telón de fondo la lucha por el reconocimiento de ciertos grupos que han estado en desventaja o que han sido históricamente discriminados, ¿no? Entonces, esta lucha y posicionamiento ético-político es y ha sido impulsada por quienes buscamos construir una sociedad incluyente, igualitaria, libre de violencia en todas las dimensiones de la esfera social, ¿no? Y esto también es importante señalarlo, no se trata solo de usar de manera incluyente el lenguaje, se trata de combatir, de eliminar las desigualdades de género en su totalidad para dejar de discriminar y de violentar a las personas por su sexo o por su identidad sexogenérica, ¿no? Entonces, es bien importante, porque yo sé que a veces hay resistencias por el tema de la gramática, ¿no? Pero es muy importante entender, y ustedes pues también como trabajadoras, trabajadores sociales, pues saben, ¿no? De la importancia que tiene también el lenguaje en las interacciones con las por ejemplo, yo sé, no sabemos en realidad qué va a pasar en términos de las transformaciones lingüísticas y gramaticales de la lengua. Si el uso de todes, ¿no? De la en algún momento estará en la estructura de nuestra lengua o no, ¿no? Eso depende y eso dependerá de, pues, los leshablantes, ¿no? Y de cómo empecemos a utilizar este lenguaje. Y va a llevar tiempo seguramente, y seguramente si sucede, no lo veremos ahora, ¿no? Lo verán las generaciones que vienen. Y claro, en ese sentido también el uso del lenguaje incluyente no es algo que se pueda dar en automático, porque no lo tenemos introyectado, es una decisión, es un posicionamiento y por lo tanto, pues sí requiere reconocimiento, requiere esfuerzo, requiere trabajo de nuestra parte, ¿no? Se puede hacer, se va logrando, ¿no? ¿Qué implica, no? O sea, ¿qué implica así de manera general utilizar este lenguaje incluyente y no sexista que tiene que ver con el currículo oculto? Pues eso, ¿no? O sea, lo que buscamos es evitar generalizaciones, erradicar estereotipos, luchar contra los roles de género tradicionales que están reforzando la idea de desigualdad al subordinar al género masculino todo lo que sea distinto a él. Y en ese sentido, ¿no? Uno de los puntos fundamentales del lenguaje incluyente es que postula justo que el masculino no es ni universal ni neutro, aunque gramaticalmente sí tenemos en español un uso del masculino que se llama masculino genérico y que efectivamente sirve para hablar de todos los individuos que conforman a una especie, ¿no? Pueden ser masculinos, femeninos, en el uso, ese lenguaje, ese genérico masculino, pues sí implica, ¿no? O sea, sí implica que pues nos estemos refiriendo constantemente al grupo de personas con las que estamos interactuando, pues en masculino. Y si podemos evitarlo, pues mejor. Yo, por ejemplo, yo sé que también a veces es difícil por el tema de la economía de la lengua, ¿no? O sea, lo que queremos hacer en términos lingüísticos siempre y en términos comunicativos, pues es transmitir
la mayor parte de información de manera más clara con el menor número de palabras posibles, por supuesto, y a veces pues tampoco podemos estar todo el tiempo hablando, apelando a las tres formas, al masculino, al femenino y al neutro, pero a lo mejor podemos utilizar eso, por ejemplo, es lo que yo hago en mis clases. Yo utilizo indistintamente en las clases, y les digo desde el principio, oiga, yo voy a utilizar indistintamente en mi clase el masculino, el femenino, el neutro, entonces a veces me voy a dirigir a ustedes en masculino, a veces me voy a dirigir a ustedes en femenino y a veces en neutro, ¿no? Si somos mayoría de mujeres en el espacio, me voy a referir con el femenino, porque pues la mayor parte de las personas que estamos aquí, pues somos mujeres, ¿no? Entonces, pues también hay algunas formas en las que podemos ir incluyendo este lenguaje sin que se vuelva una caricatura, ¿no? Porque a veces justo quienes cuestionan los usos, pues siempre caricaturizan sus usos. Y aquí pues nada más les dejo estas dos laminitas de Hortensia Moreno, que es una académica del CIEG que ha trabajado mucho este tema de lenguaje incluyente y que si la pueden buscar en videos, escúchenla porque siempre es un placer inmenso escuchar a Hortensia y bueno, hay varios videos, nosotros aquí en La Sigo también tenemos algunos sobre el lenguaje incluyente con Hortensia, pero claro, aquí me parece importante dos citas que voy a tomar de Hortensia. La primera es ¿no? O sea, la idea de que el lenguaje se produce en la práctica, no desde la academia, y que va a tener estas dos dimensiones, la lingüística, la gramatical, pero también la dimensión política, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lenguaje incluyente, estamos sobre todo hablando de esta dimensión política, en el sentido de la palabra política, del uso del lenguaje, porque lo que les digo, lo que hacemos es un posicionamiento, es decir, el uso del lenguaje no va a combatir ni va a eliminar las desigualdades de género. Sería ingenuo pensar en esto, ¿no? Más bien es un posicionamiento político y entonces a través del lenguaje también voy a refrendar este posicionamiento, ¿no? Y está también que dice, o inclusivo no es un problema lingüístico, sino un posicionamiento político, una pequeña insurrección con una cualidad altisonante. Ser bonito, no tiene que estar aceptado por la Academia Española porque es un lenguaje de insurrección que marca un descontento, una incomodidad social cada vez más extendida. Y justo es importante que reflexionemos sobre el uso del lenguaje incluyente en el día a día y en nuestra práctica docente, porque como les digo, o sea, tiene que ver con una ética, tiene que ver con una política del uso de la lengua en la cual nos estamos posicionando. Y entonces la pregunta de este posicionamiento sería, ¿cómo quiero nombrar al mundo, personas que habitan en este mundo? ¿Cómo quiero hacer sentir a los, les estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué es importante en estos procesos? Y esto implica una profunda reflexión sobre nuestra práctica pedagógica y didáctica, ¿no? O sea, ya me jalo de reflexiones más amplias de qué significa, ¿no? Una conocimientos prácticos y académicos vinculados a nuestros saberes disciplinarios. O educar también implica la formación ética, la formación de la formación. Y aquí pues la pregunta, ¿qué tipo de personas profesionistas queremos formar en la UNAM? Y yo pues con esta pregunta cierro, porque veo que se me ha... Voy a dejar de esta presentación. Les dejo con esta pregunta. ¿Qué tipo de persona? Parece que se está trabando, doctora Mónica. No escuchamos la última pregunta. Se quedó pasmada su imagen. Si pudiera Ay, es que sí, apoyarnos fíjense que me repitiendo la dice que mi pregunta. internet está inestable. ¿Me escuchan? Sí, No sé dónde me quedé, perdón. Voy a las detener mi video últimas, a ver las si con eso preguntas de se escucha mejor. reflexión, ¿no? ¿Qué tipo de personas? No sé dónde me quedé, si me pudieran Sí, orientar. maestra, estabas ya cerrando con las preguntas de reflexión y decías que qué tipo de personas son las que deseamos. Formar en la UNAM. De
profesionistas, de ciudadanos, de ciudadanas, de ciudadanos queremos formar en esta universidad. Y bueno, con esa pregunta que dejo ahí abierta, cierro mi intervención, pues agradeciéndoles, por supuesto, este espacio de escucha. Muchas gracias, doctora Mónica Quijano, por